Parte de las posibilidades que nos dan las redes sociales es informarnos, compartir noticias y conversar sobre temas que nos interesan. Pero muchas veces vemos conductas inciviles y agresividad en los comentarios. ¿Por qué se dan peleas y descalificaciones en las redes sociales? El objetivo de la red social inicial es promover el diálogo y el debate. Si nosotros no tenemos una visión que es más fundamentalista con respecto a ciertos temas, finalmente ese objetivo inicial, que es la convivencia, se va diluyendo en el tiempo. Y las redes sociales, en lugar de ser redes sociales, se van transformando en redes antisociales. ¿Por qué se vuelven antisociales? El anonimato de las redes propicia que muchos expresen su parecer sin respeto, pero además el estar expuestos a un solo tipo de opinión tiende a polarizar las conversaciones. Los seres humanos tenemos la tendencia a seguir a las opiniones de personas que piensan similar a uno. Eso también se refleja en las redes sociales. En la medida que nosotros vamos creando nuestra red inmediata, que estos son los usuarios los cuales nosotros seguimos, los criterios que utilizamos para seleccionar estos usuarios tienen que ver con la compartición de ciertos sistemas de creencia o puntos de vista. Este fenómeno es lo que produce el surgimiento de una burbuja de información, porque finalmente todos los usuarios que yo sigo se van pareciendo mucho a mí. Y si yo lo que voy haciendo finalmente en la red social es tener muchos usuarios que son parecidos, lo que voy haciendo es uniformizar el tipo de información al cual yo estoy accediendo. Es decir, los mecanismos que se utilizan para seleccionar a los usuarios que uno sigue operan como un filtro de la información y tienen este efecto que lo que hace es reducir la variedad de la información a la cual yo estoy expuesto. ¿Cómo rompemos esta burbuja? Lo primero que uno tiene que hacer es utilizar criterios de selección de personas a las cuales uno sigue, ya sea en Twitter o en Facebook, que tengan criterios de diversidad, que yo pueda seguir a un amplio espectro de personas que tengan puntos de vista distintos, de manera tal de que yo me enriquezca a partir de los puntos de vista distintos. La clave está en que yo sea capaz primero de ser tolerante, es decir, de aceptar puntos de vista que son distintos a los míos y de tratar a esas personas con el respeto que deben. Las redes sociales nos sirven y en ellas podemos conversar y expresar nuestra opinión. Lo importante es escuchar distintas opiniones con respeto. Disfruta así de tus años dorados digitales. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar en esta actividad. Bueno, como me ha presentado uno de mí, muchas gracias por la presentación y por el video. Soy Marcelo Mendoza, profesor de Ingeniería Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María e investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Lo que voy a presentar es cómo poder evitar las peleas en redes sociales, que es algo que seguramente muchos de nosotros estamos expuestos, ¿no es cierto? Más de alguna vez nos ha pasado, nos ha ocurrido de que hemos escuchado algún comentario, visto alguna noticia y nos ha llamado la atención eso y hemos querido exponer nuestro punto de vista. Y probablemente lo que muchas veces nos ha ocurrido es que ese proceso de compartir una opinión en las redes sociales no ha sido muy agradable, porque podemos recibir en contra, por ejemplo, algunas opiniones que son muy adversas y finalmente uno se termina enojando. Entonces, yo les voy a intentar explicar por qué esto ocurre con mayor frecuencia en redes sociales que en la vida real. En realidad, si uno no está conectado a una red social, probablemente sea más difícil entrar en una pelea, digámoslo así. Y algo de eso tiene que ver con el hecho de que si uno está mirando a la otra persona y la tiene, por ejemplo, en una conversación presencial, uno tiende a empatizar mucho más que a través de una pantalla. A través de una pantalla la comunicación es mucho más distante y es más fría. Entonces es mucho más fácil poder entrar en una discusión, porque uno
no entiende muy bien o pierde de vista de que al otro lado de esa pantalla también hay una persona con sentimientos, con emociones, y que puede verse herida por algún comentario que nosotros realicemos. Eso nos ocurre a todos, y es algo natural que ocurre en las redes sociales. Entonces, ese es el objetivo de lo que yo les voy a presentar, por qué ocurre básicamente esto y cómo podemos evitarlo. ¿Por qué peleamos en redes sociales? Básicamente nosotros peleamos porque queremos demostrar que tenemos la razón. La idea de quedarse con la última palabra es algo que es muy seductor. Uno quiere siempre poder demostrar de que uno tiene la razón y de que lo que uno piensa en realidad es lo que es válido. Eso es natural, ¿ya? Es natural de que uno sea así, porque en el fondo cuesta reconocer los errores y es doloroso darse cuenta de que en el fondo uno estaba pensando en algo que no era verdad. Entonces, cambiar de opinión tiene un costo. Cambiar de opinión tiene un costo. Y por lo tanto, la reacción natural que uno tiene, si es que uno confronta opiniones, es que uno se quede en la opinión que tenía originalmente. Y es muy difícil moverse o cambiarse de esa opinión original, ¿ya? Porque básicamente se transforma en una defensa personal de mi sistema de creencias, ya sea una posición política, una religión, un equipo de fútbol, un grupo musical, lo que sea, da lo mismo el tema. Siempre se trata de que yo hice una buena selección y por eso creo en ello. Por eso creo en eso. Y por eso uno quiere siempre demostrar de que tiene la razón, porque en el fondo si no la tiene, uno se está cuestionando también a sí mismo. Entonces, en este esfuerzo por querer tener la razón, muchas veces nosotros adquirimos ciertos puntos de vista en redes sociales. Y una pregunta natural sería, ¿podemos confiar en las redes sociales para sustentar un argumento? Entonces, la información de las redes sociales uno debe tener muy claro que no siempre está verificada. Esto significa que no todo lo que se publica en redes sociales es real, o es veraz, o es comprobable. Muchas veces son opiniones que no tienen una mayor sustentación científica, por ejemplo, no están basadas en hechos. Y circula mucha información falsa. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto publicaciones que tienen que ver con antivacunas, y está muy de moda hoy en día por el tema de la vacunación COVID, ¿cierto? De que las vacunas eventualmente nos podrían hacer mal, etc. O otro tema, como puede ser el terraplanismo. Hay gente todavía que piensa que la Tierra es plana, a pesar de todas las evidencias científicas que existen de que la Tierra en realidad es esférica. Sin embargo, hay mucha gente que lo cree. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene esta tendencia a creer en esa información? Porque el contenido no verificado puede ser entretenido. Puede ser entretenido pensar de que la Tierra es plana. Puede ser entretenido pensar en conspiraciones. El mundo se hace más entretenido si es que uno piensa en algo que es más fantasioso. Y además puede ayudar a sustentar mis propias creencias. Entonces hay un doble rol ahí. El que la información es más interesante porque es más fantástica y además me puede servir a mí para sustentar mis propias creencias. Ese personaje que aparece ahí en la presentación se llama Logan Paul. Y no sé si lo conocerán, pero es un muy famoso youtuber, es decir, una persona que sube videos a YouTube y esos videos tienen muchas reproducciones, hay mucha gente que lo sigue y que lo ve. Y uno de los principales temas de Logan Paul es que la Tierra es plana. De hecho, en uno de sus videos, Logan planteó de que iba a hacer una expedición a la Antártica para demostrar de que la Tierra tenía un borde. Y ese es uno de los videos que más reproducciones tiene dentro de su cuenta.
Fíjense que Logan tiene 23 millones de suscripciones. O sea, es increíble la cantidad de gente que puede creer en algo que evidentemente es falso. ¿Por qué? Porque es entretenido al final. Es atractivo escuchar a una persona que habla algo distinto o que expone una versión que no necesariamente es la real, pero eventualmente puede ser muy fantástica. El punto está en que la verdad puede ser muy incómoda. Fíjense que, por ejemplo, la cantidad de reproducciones que tiene este video de Al Gore sobre cómo evitar la crisis climática, que ya está publicado hace 14 años, tiene 233.000 vistas. Muy por debajo de las reproducciones que logran los videos de los terraplanistas. Entonces, lo que estamos mostrando con esto es que efectivamente la desinformación o la información no verificada muchas veces es muy seductora y es muy entretenido seguir esa información. Y sin querer, eventualmente uno puede terminar creyendo en ese tipo de información. Cuando uno cree en ese tipo de información, eventualmente, si uno comparte esa opinión en las redes sociales, va a encontrar gente que no la cree. Y va a surgir una pelea. En primero una discusión, que después va a escalar eventualmente a algo más grande, si es que yo eventualmente transformo esto o incorporo esto dentro de mi sistema de creencias y me transformo, por ejemplo, en un terraplanista. Entonces, si ahora Marcelo Mendoza es un terraplanista, va a ir a YouTube a defender los videos de Logan Paul. Y es muy probable que encuentre mucha gente que me ataque. La raíz, entonces, del problema está en que yo creí en una información que era muy difícil de corroborar y por lo tanto entro en un terreno que es difícil de sustentar, ¿cierto? Porque no voy a tener argumentos suficientes para poder sustentar mi posición. Y ahí van a comenzar las controversias. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros podríamos tener la tendencia de creer en información no verificada por el hecho de estar rodeados de información que es muy parecida entre sí. Las redes sociales tienen un efecto que se llama la burbuja de información. Y la burbuja de información lo que hace es que básicamente yo me voy exponiendo a información que toda es muy parecida entre ellas. Por ejemplo, si a mí me gusta un equipo de fútbol, probablemente lo que va a pasar es que voy a terminar consumiendo solamente información de ese equipo de fútbol. Y después de un tiempo, la red social se da cuenta de que esa es la información que a mí me interesa. Y entonces me sugiere solamente información de ese equipo. Y yo termino pensando de que ese equipo en particular es el más importante. Pero en realidad no es así. Es un espejismo que se produce a través de la red social y que se produce por el hecho de que me van enviando información que tiene que ver con mis gustos, pero no quiere decir de que toda la información tenga que ver con ese equipo que a mí me gusta, por ejemplo. El mundo es mucho más diverso que la información que nosotros vemos en redes sociales. Es mucho más amplio. Sin embargo, las redes sociales lo que van haciendo es circunscribirnos a una burbuja de información que tiende a evitar lo que muestra aquí en el monitor, de que nos entre información, por ejemplo, de gente que piensa distinto, o de equipos que no me gustan, o de ideas que yo no comparto. Y entonces se va volviendo en una burbuja de información, donde todo lo que yo voy viendo más o menos tiene que ver con lo que a mí me gusta. El efecto que tiene eso, entonces, consiste en reducir la diversidad de información a la que accedemos. Marcelo, Sí. Eso es un fenómeno un poco natural, ¿verdad? Porque uno tiende a tener amigos o a juntarse con personas que piensan igual que uno, porque ¿quién va a querer juntarse con gente con la que pelea todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero aquí la trampa quizás está en que las redes sociales se supone que también las usamos para informarnos. Entonces, si seguimos informándonos
que es un poco lo que yo entiendo que es esta burbuja de información. Si la información nos llega de los que piensan igual a mí, en el fondo no estoy viendo a todos los que no piensan como yo, y por ende mi mundo se sigue restringiendo, ¿verdad? Claro, eso es. La burbuja se forma porque uno tiene la tendencia a seguir personas en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en la red que ustedes usen, que tienen algún punto común con uno, ¿sí? Algún interés en común. Entonces, la información en la red social va a estar mediada por los usuarios a los cuales yo sigo. Y si esos usuarios son muy parecidos a mí, la información va a ser muy parecida, va a ser muy homogénea. ¿Ya? Ese es el punto. Si yo uso las redes sociales entonces para informarme, podría estar incorporando una visión muy reducida de la información. Y en lugar de mirar un espectro más amplio, más diverso de información. Y Y ese entonces es lo un que tú efecto que tienen las redes, decías, claro. entonces, lo que tú decías es que cuando alguien en la red social me plantea una postura distinta a la mía, yo me siento a lo mejor mucho más agredida que incluso en la vida real, porque a lo mejor estoy en un universo muy parecido a mí, ¿verdad? Estoy en un contexto que es mucho más homogéneo en una red social. Entonces, cuando uno lee una opinión que es distinta, tiende a sobre reaccionar. A diferencia de lo que podría ocurrir en un entorno laboral, por ejemplo, en un presencial, de trabajo presencial, en donde naturalmente se expresa la diversidad de una manera mucho más cercana. Digamos. En las redes sociales no hay mucha diversidad. Entonces, ese es el problema. Entonces, la pregunta es cómo podemos evitar entonces creer en algo que nos hará pelear. Porque si uno empieza a creer, por ejemplo, en el terraplanismo, lo vamos a colocar así, o en los antivacunas, ¿no es cierto? Probablemente va a haber mucha gente que piensa parecido a uno y que lo va a seguir. Y entonces va a pensar de que esa idea tiene cierto sustento. ¿Eh? ¿Cómo podría uno identificar de que efectivamente está cayendo en una trampa? Porque está haciendo uso de información que no está verificada. Entonces, la buena noticia es de que hay chicos y chicas buenas en las redes sociales que hacen el trabajo por nosotros y que toman la información que circula en las redes sociales y la verifican. Entonces, no estamos tan solos en este tema. ¿Ya? Hay personas que están preocupadas de poder verificar. Y esas personas se llaman los verificadores de información, los fact-checkers, se conocen. Que lo que hacen es buscar información difundida en redes sociales y verificarla. Los más famosos son de PolitiFact, que es una de las primeras agencias de verificación de información de Estados Unidos, que de hecho fue tan importante lo que hicieron y lo que siguen haciendo es que ellos ganaron el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es el premio más importante en periodismo. Se hicieron merecedores de ese premio en el año 2009, precisamente por apoyar esta enorme tarea que significa verificar información que circula en redes sociales. ¿Y qué pasará en Chile? Porque en realidad PolitiFact está en Estados Unidos. ¿Se preocupan ellos de verificar nuestras noticias? La respuesta es no. ¿Ya? Ellos están preocupados de su tema, que es la información en Estados Unidos. Resulta que en Chile nosotros tenemos una gran proliferación de información no verificada. Por ejemplo, este estudio de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica nos muestra una cantidad de noticias falsas. ¿Se acuerdan de la charla de Yasmín Maldonado? Ella conversó de las noticias falsas, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este estudio se muestran estas noticias falsas que tienen relación con el COVID-19 y su propagación o su difusión en redes sociales en Chile. Y hay mucha gente que ha escuchado estas noticias falsas. Por ejemplo, si ustedes leen eso, se van a dar cuenta de que mucho de eso uno lo escuchó. Y resulta que esa información no está verificada. Nada de lo que está ahí fue verificado. Sin embargo, hay mucha gente que lo escuchó, lo compartió y eventualmente lo cree.
a pesar de que no está verificado. Fíjense lo importante que es. De seguro que más de alguno de nosotros, yo por ejemplo, el tema del ibuprofeno, que agrava los síntomas del coronavirus, yo también me lo creí. Incluso le pregunté a un médico y me dijo, sí, de hecho es peligroso que tomes ibuprofeno porque es más probable que adquieras el COVID-19. Y eso al final resultó ser falso. No existía fíjense, incluso un experto, como puede ser un médico en el tema, es capaz de creer en este tipo de información que no está verificada. ¿Por qué ocurre esto? Porque como hay tanta gente comentándolo, uno tiende a pensar de que es verdad. Si hay mucha gente que dice que el ibuprofeno agrava los síntomas del coronavirus, de seguro que me lo creo. Porque hay una adopción de esa información a nivel social. Si todo el mundo se lo cree, yo me lo voy a creer también. Aun cuando no vaya a la fuente, ni me lea un paper, ni nada de eso, da lo mismo. Me lo voy a creer porque la gente que me rodea, con la cual yo converso, también se lo creyó. Profe, y también pasa que uno dice, bueno, a lo mejor no es cierto, pero por si acaso no voy a tomar ibuprofeno, por si acaso. Para También prevenir, pasa, claro. 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 Entonces, fíjense que todos estamos expuestos a información no verificada y muchas veces la creemos aun cuando no esté confirmado. Bueno, eso es un poquito más de detalle en la tabla. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, la pregunta es si existe verificación de información en Chile. Entonces, lo que yo les propongo, que lo hagan durante o después de la charla de hoy, es que googleen, entren a Google y busquen estos términos. Fast Check CL. ¿Ya? Fast Check CL. Tal cual está escrito ahí. Separado. Está en inglés. ¿Ya? Pero ellos lo que van a encontrar si es que hacen esta búsqueda en Google es que el primer resultado corresponde a la página de verificación de información en Chile que hace la agencia Fast Check CL. Entonces pueden entrar a esa página. Sí. La pusimos en el chat. Genial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es Fast Check CL? Es un grupo de periodistas que están permanentemente verificando información en redes sociales y publican la información con distintos niveles de veracidad. Porque de seguro que se han dado cuenta de que no todo es falso o verdadero. Hay ciertos niveles de veracidad entre medios. ¿Ya? Entonces, el problema no es simple, ¿se fijan? No es que algo o es verdadero o es falso. Hay algunas cosas que son incompletas, imprecisas, etc. Entonces, la tarea de verificar información es una tarea muy compleja, que requiere de gente experta que vaya a la fuente, ellos son los periodistas, que van a la fuente y verifican, y entonces, una vez de que tienen verificada la información, le colocan un nivel de veracidad. ¿Cuáles son esos niveles de veracidad? El primero, el real, ¿ya? Que lo que se está diciendo, lo que se está difundiendo en redes sociales es verdad. Entonces, real, Fast Check CL utiliza una especie de, son como las luces del semáforo, ¿ya? Tienen desde el verde, que significa que es real, y nos vamos a ir hasta el rojo, ¿ya? Que ella es como una alerta, ¿ya? Verde significa de que esa información está verificada y es real. Que sea real quiere decir que el 100% de lo que se dijo es verdadero. Es decir, no hay nada falso en lo que se dijo. Está a ser contrastado con diversas fuentes expertas y oficiales. Así que ahí aparece el color verde, lo que es real. Después nos aparece como un verde un poco más desteñido, más clarito, ¿ya? O sea, no es tan fuerte la veracidad que tiene como el real. Este se llama contenido añejo. ¿Qué quiere decir contenido añejo? Que lo que se dijo es 100% verdadero a la fecha de su publicación, pero sin embargo ha vuelto a circular mucho después de la publicación original. ¿Y por qué esto puede ser relevante? Entender de que hay un contenido añejo, porque a lo mejor me están dando el resultado de un partido de fútbol,
¿ya? Entonces me dicen, con el clásico del fin de semana, ¿no es cierto? Colo-Colo con la Universidad de Chile. Ganó Colo-Colo 3-2. Y a lo mejor yo me lo creo. Y resulta que ese es el resultado del partido, efectivamente, pero hace 5 años atrás. Se dan cuenta que es verdad, pero no es el resultado del partido del fin de semana. Entonces eso es un contenido añejo. Es cierto, pero no corresponde a lo que está ocurriendo hoy. Otro contenido es incompleto, ya otro nivel de veracidad. El nivel de veracidad incompleto quiere decirte que el discurso público no alcanza a ser verdadero 100%, porque la persona que lo dijo se escondió algo, guardó algo, reservó, omitió, ¿ya? Dijo algo que era cierto, pero no dijo todo, no contó todo. Entonces omitió un dato, una parte del contexto que era crucial para lo que estaba diciendo. Y entonces eso nos puede llevar a entender esta información, pero como está dicho a medias, en realidad no es completamente real, porque falta información en lo que está diciendo esa persona. Impreciso significa que el contenido o discurso público tiene un porcentaje de verdad y un porcentaje de falsedad. Esta es la parte más difícil de detectar, porque a veces alguien puede decir algo que es verdadero, pero dice también entre medio algo que es falso. Entonces tiene algo de verdad y algo falso. Eso sería un contenido impreciso, ¿ya? Ahora, generalmente se califica o categoriza como impreciso el contenido que no tiene dolo aparente, es decir, a lo mejor la persona que mencionó eso no lo hizo a propósito, es decir, sin intencionalidad. Su color representativo es el naranjo. Si fijan, ya nos vamos acercando más como a los colores más rojos, que son los que tienen que ver con la alerta, en este semáforo de veracidad que estamos revisando. El engañoso es un contenido o discurso público que utiliza información verdadera para manipular un mensaje. Entonces aquí sí hay dolo, hay intención. Alguien dice algo, pero lo dice con el propósito de engañarnos. Y lo que está diciendo no necesariamente es falso. Puede tener algo de verdad, pero lo está diciendo con una determinada intención. Y su intención es poder engañarnos o llevarnos a pensar algo que a esa persona le conviene. Eso sería un contenido engañoso. Y falso, este ya es como la luz roja del semáforo, ya es el máximo nivel que hay. El contenido o discurso público es 100% falso, es decir, todo lo que se dijo era falso, contrastado con diversas fuentes expertas y oficiales. Su color representativo es la luz roja del semáforo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacen los chicos de Fast Check es que toman alguna información que sea importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una información de Francisco Covarrubias, que es un panelista de Tolerancia Cero, que dijo: el 34% de los colegios y escuelas municipales están cerradas al día de hoy. Entonces uno, ¿será verdad? ¿Será falso? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace Fast Check entonces es que tomó esa información y la verificó. Y después de verificarla, dice, esto es real. Entonces, como uno ya sabe que es real, alrededor de esa información no va a surgir ninguna controversia. Nadie va a decir, oye, está mintiendo. No va a haber pelea. Porque el nivel de veracidad asociado a esa información está súper claro. Es real. Otro ejemplo. Aquí este es un post donde dicen que el Dr. Kong, no sé si lo han escuchado, un doctor que aparece en los matinales, ¿sí? Muy seguido, decía este mensaje que el Dr. Kong es el médico asesor y tratante de Rodrigo Rojas Vade, ¿cierto? El constituyente caído en desgracia, ¿no es cierto? Que renunció esta semana porque lo sorprendieron mintiendo, ¿ya? A propósito de desinformación, mintiendo, ¿ya? Resulta que el Dr. Kong en realidad no es el médico asesor y tratante de Rodrigo Rojas, así que esta información que circuló era falsa. ¿Cómo se puede saber eso?
porque lo que hizo FastCheck fue revisar los antecedentes y conversar con la fuente, que en este caso es el doctor. Y claramente no puede haber sido su médico tratante, porque el doctor Kong no es oncólogo, ¿ya? Es un médico urgencista. Entonces no hay ninguna posibilidad de que lo haya tratado durante su supuesta enfermedad. ¿Ya? Así que no fue él el que lo trató. Información 100% falsa. Bueno, como ven, si nosotros tuviéramos esta bolita de cristal, ¿no es cierto?, que nos dijera, oye, esto que estamos leyendo es verdad o es falso, se resolverían muchos problemas, ¿cierto? Porque no entraríamos a pelear, simplemente diríamos, ah, ya, esto realmente es así, o esto no es así. Lamentablemente, los chicos de FastCheck no alcanzan a verificar toda la información en redes sociales. Porque la información en redes sociales es mucha. Entonces no hay tanta gente como para verificar. Verifican aquellas cosas que son más importantes, ¿ya? Pero siempre hay algunas que se nos van a escapar en el fondo. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar si es que el contenido que estamos leyendo aún no está verificado? Bueno, revisen la charla de Yasmín, porque ella dio consejos, por ejemplo, para dudar de información alarmista. Así que repasen esa charla que es muy importante para poder atender a este punto. Entonces, resumen de recomendaciones: usemos servicios de verificación para evitar entrar en peleas por sobre quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Dejémosle la tarea de la verdad a los especialistas. Esperemos a que ellos verifiquen, y si eso está verificado en FastCheck, bueno, evitémonos la pelea. Si la noticia aún no está verificado, no la crean aún. Eso es muy importante. Si el contenido no está verificado, no la crean. ¿Ya? Siempre hay que esperar. Y fíjense que muchas veces las noticias vienen escritas en un tiempo verbal que se llama tiempo potencial, ¿no es cierto? Eventualmente podría pasar algo así. Si está redactado de esa manera, no la crean. Quiere decir de que esa información no está verificada. Y la otra recomendación importante es que si la noticia viene de un sitio no tradicional, como un sitio conocido por todos, ¿no es cierto?, el que ustedes sigan, no lo crean. Generalmente la mayoría de la información no verificada viene de sitios que no son tradicionales. Bueno, finalmente, decirles que la verdad puede ser monótona, aburrida, predecible y muchas veces incómoda. Es mucho más entretenida la desinformación. Las noticias falsas son entretenidas, ¿sí? Pero nos pueden causar mucho daño. Así que pongamos en duda aquello que es demasiado fantasioso, porque detrás de esa información puede haber alguien que nos quiere engañar. Eso, ya. Muchísimas gracias, Marcelo. Este es un tema súper interesante y se relaciona mucho en este ejercicio que ha hecho Marcelo en esta charla. Vincula dos dimensiones: las noticias falsas, que la vimos en la charla pasada con Yasmín, la veracidad de la información y las peleas en redes sociales. No sé si a ustedes les pasó, a mí por lo menos me pasó. Mi mamá me dijo, hija, está circulando información que dice que el ibuprofeno agrava o te aumenta el riesgo de que tengas COVID. Yo no soy médico para nada, soy periodista con especialización en ciencia, periodista científica, y dije, dudo, ¿de dónde viene la información? ¿Pero quién lo está diciendo? Todos lo están diciendo en redes sociales, lo vi en Facebook, y no, lo están compartiendo personas en las que yo confío. Y me pasó algo que no debía haber hecho, que me enfrasqué en una discusión con ellos. Esto no puede ser cierto, pero sí es cierto. Pero yo te digo que no, veamos, busquemos información, desconfiemos, y al final terminamos enojados. ¿Qué nos pasó? Fuimos víctimas, en este caso mi mamá, de esta información falsa. Ella la creyó, muy preocupada, la quiso compartir. Yo dije, no, esto no puede ser, y terminamos discutiendo. Esto es lo mismo que pasa en las redes sociales. Ella misma compartió esta información en Facebook y le empezaron a poner sus mismos amigos, no, Blanca, estás equivocada, no, Blanca, esto es una mentira. Y ella se sintió atacada. Por eso es tan importante lo que ha dicho Marcelo, de que
Tratemos de, que es lo mismo que decía Yasmín, dudemos, desconfiemos y no caigamos en la trampa de la desinformación. Había dos personas que tenían las manitos levantadas, que eran la señora Patricia y la señora Mabel. Abramos un espacio para algunas preguntas antes de continuar, ¿les parece? ¿Quién va a hacer? ¿Alguien tiene alguna consulta y algunos comentarios en el chat? Hay varios comentarios en el chat. Sí, vamos a hacerle llegar la presentación del profesor Mendoza. La idea de que ocupen el sitio es porque nos quedó dando vuelta, y aquí la respuesta la trajo el profesor Mendoza, de qué herramientas aportarles a ustedes que fueran más concretas para buscar información, y él nos trajo a la luz: busquen en Google, entren a una página web, ojalá desde un computador o a lo mejor desde un tablet, porque es un poquito más grande en términos de pantalla nomás, y entren a www.fastcheck.cl y vayan entreteniéndose incluso ahí, vean cómo se va verificando la información, porque eso va a servir para entrenar el ojo. Señora Patricia. Sí, mira, al escuchar al profesor Mendoza, me recordé de un documental o un pseudo documental, no sabría calificarlo bien, que es El dilema de las redes sociales, ¿ya? Que está en Netflix. Y la verdad es que cuando yo lo vi, me impactó profundamente, porque me hicieron sentir que en el fondo todos podíamos ser extraordinariamente manipulados por las redes sociales. Y efectivamente yo estoy en Instagram y a mí me sorprende que me llegan cosas desde publicidad que es muy afín con mi perfil. Es como que ellos supieran de mis gustos, de mis preferencias. Entonces, eso como que me permite un poco creerle a ese documental El dilema de las redes sociales. Lo otro que me gustaría consultar con el profesor tiene que ver con este sistema de chequeo de la información chileno. ¿Hay periodistas filantrópicos detrás de esta iniciativa? Porque yo entiendo que, por lo menos en los medios de comunicación, siempre hay una cuota de manipulación asociada a determinadas ideologías. Y hay medios que son fantásticos en eso. Y también hay medios alternativos que buscan hacer un periodismo independiente. Entonces, esa es la pregunta de fondo. O sea, ¿estas personas que hacen este chequeo están dentro de un periodismo independiente? Muchas gracias por su pregunta, señora Patricia. Yo también vi el documental. Muy importante ver ese documental, se lo recomendamos, El dilema de las redes sociales. Está en Netflix, como dijo la señora Patricia. Una de las cosas que se muestra en ese documental tiene que ver con el escándalo de Cambridge Analytica, que probablemente alteró los resultados de las elecciones de Trump con Hillary Clinton. Entonces, ahí se muestra este fenómeno de la burbuja de información que yo narré acá, que es que uno empieza a ser expuesto a información selectiva, que tiene que ver con mi sistema de creencias, con mis gustos, con el equipo de fútbol que me gusta, con mi religión, etc. Entonces, muy recomendable que vean ese dilema, ese documental. En el caso de Fast Check, es un grupo de periodistas independientes bien diverso, formado por egresados y titulados en realidad de la Facultad de Comunicaciones, la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y también de la Universidad de Chile. Existe una metodología para poder verificar. ¿Ya? Existe una metodología para poder verificar, que es la metodología que diseñó PolitiFact. Entonces, quienes están dentro de FastCheck
se entrenaron en usar esta metodología con la gente de PolitiFact y fueron acreditados por una agencia internacional de verificadores de información este año, el 2021, mostrando precisamente de que es un equipo de verificación que es independiente de una tendencia ideológica, de un partido político, de un grupo económico, por ejemplo. Y eso hace de que la verificación también sea creíble, que es otro problema, ¿no es cierto? ¿Podemos creer en los verificadores? Que eso da para otra charla, ¿no es cierto? Pero efectivamente existe un sistema de acreditación internacional para verificadores que chequea todo este tipo de criterios, de que sean independientes, de que no existan, todos tenemos sesgos, ¿ya? Pero de que esos sesgos no entren en juego al momento de verificar, de que se verifiquen informaciones, por ejemplo, en el tema político, que sea información que afecte independientemente de un sector u otro, tiene que ser de izquierda a derecha, ¿ya? No puede ser solamente para un sector, porque eso mostraría un sesgo ideológico. Eso todo eso está dentro de la acreditación que tiene FastCheck, ¿ya? Y es uno de las iniciativas, yo diría, más serias, que por eso me atrevo a recomendarla, que están detrás de este esfuerzo, ¿ya? Tiene que ver con esa acreditación internacional. Y lo otro muy importante, que esa acreditación internacional es solamente por un año. Así que si los chicos de FastCheck se portan mal, por ejemplo, para las elecciones, van a perder su acreditación. Así que están permanentemente evaluados internacionalmente por un comité de pares que son de distintos países. Entonces, esa es la manera que tenemos de que efectivamente podamos asegurarnos, o al menos tener cierta confianza en que los verificadores tampoco nos están tratando de engañar. Tremendamente interesante, Marcelo, lo que nos acabas de decir. Y además muy a tono con lo que nos con la segunda parte de esta charla, que a mí me tiene muy entusiasmada porque es una estudiante memorista de Marcelo, María José Apolo, y ella lo que va a hacer es hacer el vínculo, ¿verdad? Marcelo nos dice, no caigamos en las noticias falsas, no caigamos en la trampa de aquello que parece súper atractivo, porque nos vamos a meter en peleas. Y lo que nos va a contar María José es qué pasa si lamentablemente uno se equivoca y comparte, como dice mi mamá, esta información como del ibuprofeno y empiezan a uno a atacarlo, a decirle que esto es mentira. ¿Qué hacemos en esos casos? María José Apolo nos va a contar en esta segunda parte de la charla un poquito de cómo comportarse bien en las redes sociales. Voy a compartir. Creo que no puedo, me tienen que dar permiso. Ya, Paula te va a dar permiso. Listo. Ya, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito. Les cuento por mientras que María José Apolo es estudiante de, tal como dice ahí, Ingeniería Civil e Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bueno, hola a todos y a todas. Un gusto. Estoy muy alegre de que estén aquí y que estemos compartiendo personas que nos gusta participar de las redes sociales, que nos entusiasma la tecnología y que queremos hacerlo, obviamente, de manera informada. Bueno, ya me presentaron, yo soy María José, como les decían, estoy haciendo mi tesis ya en Ingeniería Civil e Informática, soy de la Federico Santa María y estoy haciendo mi tesis con el profesor Marcelo. Entonces, yo lo que les voy a comentar ahora es cómo son las dinámicas de agresividad y violencia en las redes sociales a la que más de alguno nos hemos visto expuestos. Ya primero les voy a partir con un pequeño contexto, y es que estos fenómenos de convivencia que se dan en las redes sociales son tan interesantes ya que han sido vastamente estudiados. Ya, y algunos de estos estudios han estado enfocados en cómo las personas, los usuarios, nos influenciamos de las emociones de otros en las redes sociales.
¿Ya? Y uno de estos estudios arrojó que efectivamente, pese a que en formato online no nos vemos las caras, no estamos interactuando de forma física, sí podemos contagiar y contagiarnos nosotros de las emociones de otras personas, ¿ya? ¿Y cómo averiguaron esto? Lo que hicieron fue hacer un estudio con personas a las cuales modificaban el contenido que veían en Facebook y, por ejemplo, lo cargaban a contenido más negativo, y otro grupo de personas que le mostraban contenido en Facebook que tendría a ser mucho más positivo, ¿ya? Y lo que encontraron es que estas personas, luego de ver este contenido, tendían, por ejemplo, si veían mucho contenido negativo, a compartir también mucho más contenido que era de este mismo tipo. Y asimismo con las personas que veían más contenido positivo, tendrían a compartir también cosas más positivas en las redes sociales. Y bueno, eso llegó a la conclusión entonces de que sí, efectivamente nos podemos contagiar, así mismo como lo hacemos en persona, cuando alguien está triste, nos sentimos tristes, o cuando alguien nos sonríe y le sonreímos, nos podemos contagiar de las emociones de otras personas en las redes sociales. Pero hay una salvedad y algo que es muy peligroso o que puede ser muy perjudicial, y es que se ha estudiado que la emoción más contagiosa en las redes sociales vendría siendo la ira y la violencia, la agresividad. ¿Ya? Y esto obviamente puede ser muy perjudicial porque al estar expuestos, por ejemplo, nosotros queremos ir, informarnos, terminamos muchas veces sintiéndonos muy cargados, muy ansiosos y también muy enojados, como decía el profesor. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para enfrentarnos a este tipo de contenido y a este tipo de situaciones cuando estamos haciendo nuestras tareas diarias en nuestro celular o en nuestro computador? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es detenernos y detectar cuando estamos frente a una situación de agresividad, ¿ya? Yo aquí les dejo algunos ejemplos. En primer lugar tenemos, por ejemplo, los discursos de odio, que son estas expresiones que son de tipo discriminatorio o intolerante hacia otras personas o grupo de personas que se basa netamente en su género, en su etnia, en su religión, o también en su nacionalidad, entre otros, y que buscan promover o justificar esta discriminación e intimidar a este grupo de personas. Ya esto sería un primer tipo de agresividad que nos podemos encontrar. Por ejemplo, muchas veces yo estoy ahí viendo mis redes sociales y me encuentro muchos comentarios machistas, ya que nos mandan a la cocina, que nos mandan un montón de cosas, ya, y obviamente lo que buscan estas personas es fomentar esta clase de pensamiento, ya que son altamente discriminatorios y se aprovechan también de la impunidad que tienen en el anonimato de la red, muchas veces con cuentas falsas y cosas por el estilo. Ya no muestran su foto, no vemos sus caras, nada. Entonces pueden decir lo que quieran. Lo segundo con lo que nos podemos encontrar, que yo creo que igual va un poquito de la mano con lo que les mencioné anteriormente, son que muchas veces vemos que comentamos algo y nos descalifican. Por ejemplo, muchas veces uno comenta algo y una persona enojada te empieza a decir, ay, que tu foto de perfil es fea, que no sé qué, que tu ropa, descalificaciones personales. Muchas veces también personas que no conocemos nos tratan de forma grosera, nos insultan, nos agarran a garabato, o también muchas veces se burlan de nosotros por compartir algo. A muchas veces personas en masa se burlan de otra persona, ¿ya? Y eso conlleva también a otras cosas como el cyberbullying y ese tipo de cosas. Y otra forma de detectar esto es que nos paremos y veamos ya, ¿cuál es la actitud de esta persona? ¿Ya? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, de que esta persona está prepotente, está enojada, está siendo grosera, está siendo poco empática, nos podemos dar cuenta fácilmente de que estamos frente a un comportamiento agresivo y que tenemos que tomar medidas frente a esto. Entonces, como les decía, también para darnos cuenta, nos tenemos que fijar en quiénes son las personas que están interactuando con nosotros y que están detrás de esta agresividad en las redes sociales. Ya, y como yo les decía, las personas aprovechan este anonimato, el no tener foto, muchas veces pueden suplantar la identidad de alguien en la web, poner cualquier nombre,
y lo utilizan esto para poder emitir cualquier comentario, descalificar a otros, expresar odio hacia otras personas y desquitarse sin ninguna consecuencia. Dentro de este tipo de usuarios nos encontramos con los llamados trolls, ya que son, por ejemplo, imaginemos esa persona, no sé, en la cena familiar, que le gusta siempre tirar un comentario para hacer pelear a los otros. Ya siempre hay alguien que está ahí, estamos en Navidad comiendo y se tira un comentario, uy, queda pero la tendala en la mesa, todos empiezan a pelear y la persona al final va, hace su vida y todos los demás quedan peleando ahí. Eso es un clásico. Eso mismo es este tipo de usuarios que lo que ellos buscan, por ejemplo, ellos publican un contenido que es provocador, ya muchas veces puede ser como, vinculándolo con lo que decía el profesor, puede ser incluso falso, ya muy fantasioso, o también a veces publican cosas irrelevantes en sitios serios, ya, de internet para molestar, para provocar y ocasionar conflicto entre las personas de esa comunidad, por ejemplo, de un grupo de Facebook, de un grupo de WhatsApp. Entonces lo que ellos buscan entonces es, ellos tiran como ahí un comentario y buscan que la gente se ofenda, que empiece a interactuar con ellos, que después, por ejemplo, tiran un comentario sobre política muy polarizado, ¿ya? Y entonces la gente ahí después se empieza a enfrentar, comentan, se pelean unos con otros, y esta persona disfruta de estas dinámicas, ¿ya? Muchas veces son personas jóvenes que se entretienen haciendo este tipo de cosas, se entretienen viendo a la gente pelear, ¿ya? Yo creo que igual denota un grado de un poco de inmadurez, pero muchas veces las personas no se dan cuenta de que están ante un troll, pues, una persona que obviamente quiere provocar eso, ¿ya? Las personas piensan que alguien que efectivamente tiene esa opinión o se lo toman en serio, ¿ya? Acá vamos a ver algunos ejemplos de descalificaciones y groserías que nos podemos encontrar en las redes sociales. Por ejemplo, acá tenemos un tuit que realizó la expresidenta Michelle Bachelet, en el cual estaba hablando sobre la importancia de la comunicación pública inclusiva, ya la importancia de incluir la lengua de signos en esta comunicación pública, ya en el contexto entonces del Día Internacional de las Lenguas de Signos. Y ante esto, un montón de personas, en lugar de aludir a lo que ella está hablando, lo que hacen es comenzar a descalificarla, es decirle que vende humo, que es chanta, ¿ya? Y entran en esta dinámica de comenzar a tirar odio. Como vemos aquí, son personas que no vemos sus caras, tienen nombres que no son reconocibles, y generalmente se aprovechan de esto para poder decir cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, esas personas a lo mejor, si uno se la encontrara en la calle, no serían capaces de decir todas estas cosas, ya quizás son personas hasta más tímidas, reservadas, pero ven en el anonimato de la red la oportunidad para dejar salir todas estas emociones negativas. Acá tenemos otro ejemplo de descalificación. Acá vemos una niña que publicó una foto con su carnet de vacunación, promoviendo entonces la vacunación contra el COVID. Y acá esta persona, que lo más probable es que no la conozca ella, sea una persona cualquiera de internet, vemos que no tiene foto, que tiene un nombre también, un nombre de usuario no reconocible, y la empieza a ofender personalmente, ya desviando la atención del contenido que ella está promoviendo, y descalificándola a ella por su peso, y por cosas que realmente no tienen importancia y que obviamente esa persona no preguntó, ¿ya? Y acá vemos que la persona responde, y responde de una forma muy seria y tranquila. Bueno, ahora que ya tenemos más herramientas para poder reconocer que tenemos estos usuarios molestosos, estos usuarios furiosos en la red, podemos seguir una serie de recomendaciones para que este tipo de cosas obviamente nos afecten menos y para no terminar en situaciones desagradables cuando nosotros solamente queremos interactuar de forma sana, incluirnos en las redes, informarnos y sacar provecho de las redes sociales que pueden ser muy enriquecedoras para nosotros. Entonces, la primera recomendación
que les vamos a dar es que cuando vemos que una persona está siendo agresiva, está siendo grosera, está con esta actitud prepotente, enojada, cegada, lo mejor que podemos hacer es simplemente no intentar dialogar con estas personas. ¿Por qué? Porque finalmente esta persona no quiere dialogar. Está cerrada, está enojada, quiere desquitarse, idealmente quiere que llegue alguien para poder pelear. Ya igual como por ejemplo cuando nosotros en nuestra casa, a veces un familiar despierta así como con ese medio raro, y uno lo ve que anda así como, se tiene unos comentarios, unas caras medias largas, y uno ve que como que quiere puro pelear. Y uno que tiene que hacer ahí, no ignorar a esa persona, hasta que se le pase, hasta que reflexione, porque si uno comienza a entrar en ese juego, finalmente las cosas suben de nivel, uno pelea y no se lleva nada positivo. Lo segundo es evitar la interacción con estos usuarios provocadores, los que yo les comentaba que muchas veces eran adolescentes que tiraron unos comentarios así súper controversiales para generar polémica. Lo mejor que podemos hacer es ignorarlos, porque ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos lo que quieren precisamente es que las personas se ofendan, es que las personas peleen, es provocar esta dinámica, ¿ya? Y también lo que quieren es mucha atención. Entonces, entre más atención le damos, por ejemplo, si una de estas personas hace una publicación o un comentario, y entre más personas le respondan, ese comentario va a tener más visibilidad para otras personas. Entonces, de esa manera vamos a seguir aumentando la visibilidad y la importancia que se le da a estos comentarios, ya que es precisamente lo que buscan estas personas. Es difícil, sí, porque a veces es muy complicado distinguir cuando alguien está haciendo un comentario serio o cuando está haciendo un comentario como este en broma, tomándole el pelo a las personas. Ya, pero es importante que si vemos que alguien hace un comentario desagradable, que no es propicio, es mejor simplemente ignorarlo. Y lo otro, lo último, que es como el sentido de por qué deberíamos tomar estas recomendaciones, es que nosotros recordemos que las peleas y la violencia en las redes sociales no nos van a generar ningún beneficio para nosotros. Como yo les comentaba, estas emociones son súper contagiosas, estas emociones negativas, entonces a veces podemos estar informándonos, contentos, y de pronto nos involucramos en estas discusiones y nos arruinan el día, nos sentimos mal, muchas veces nos descalifican y esto nos baja nuestra autoestima, nos sentimos ansiosos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir estas recomendaciones, no entrar en estas discusiones que además no son constructivas, porque no se busca dialogar, no se busca llegar a acuerdos. Entonces, lo mejor es siempre mantenerse al margen y no exponerse. Finalmente les voy a comentar algunas recomendaciones para que podamos mantener una buena convivencia y poder disfrutar de las interacciones que tenemos con otras personas en las redes sociales. Lo primero es pensar muy bien antes de publicar o compartir contenido en la web. Primero también por lo que decía el profesor, de que muchas veces es contenido que puede ser falso y obviamente lo estamos difundiendo a muchas personas, entonces estamos difundiendo la desinformación. Y también porque cuando nosotros publicamos algo, por ejemplo en un sitio de noticias, donde muchas personas lo ven, no sabemos el alcance ni la duración que va a tener este contenido. Entonces no sabemos a quiénes va a llegar y cuánto tiempo va a durar este contenido en la web. Entonces tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos compartir con otras personas y de qué forma. La otra recomendación es que, como decía el profesor, muchas veces se pierde un poco la empatía con las otras personas en la web porque no las estamos viendo. Por lo tanto, siempre es bueno recordar antes de interactuar con alguien que esa persona también es una persona real, ya que está detrás de esa pantalla, que también se ve afectada, que nos estamos contagiando mutuamente de emociones negativas que no nos llevan a nada que pueda ser positivo ni enriquecedor para nosotros. Y por lo tanto ser amables, ser respetuosos y ser tolerantes, ¿ya? Y por supuesto, si vemos personas que no están siendo de esta manera, simplemente no darles atención e ignorarlas. Lo otro es que yo les comentaba que no se involucraran en estas peleas,
ni en estas situaciones conflictivas, pero siempre es bueno que si vemos que, por ejemplo, hay una temática que nos gusta, una publicación de nuestra teleserie favorita, de algún artículo científico, de algo que nos apasiona, y vemos que las personas están comentando, están compartiendo información, siempre es bueno que nosotros nos incluyamos, que aportemos a esos diálogos, que nos informemos mutuamente, pero siempre cuando vemos que el ambiente para esa interacción es propicio y que hay personas que están siendo respetuosas las unas a las otras. Y obviamente en esa interacción pueden llegar estos trolls, puede llegar esta gente negativa, y en ese caso seguir la conversación con las personas que tienen el interés de construir algo positivo y dejar de lado a estas personas. Finalmente, la otra recomendación es que no entremos, no caigamos en esta dinámica de descalificar personalmente a otro usuario, ¿ya? Pese a que nos sintamos ofuscados, que nos moleste algo que nos diga otra persona, lo mejor es no caer en estas dinámicas y continuar con altura de miras, comentando las temáticas con respeto y no darle el gusto a estas personas. Ya como dicen, a palabras necias, oídos sordos. Exactamente eso es lo que hay que aplicar. Y obviamente, como les decía, no involucrarse en estas situaciones que solamente buscan la confrontación y el conflicto, y que finalmente solo nos van a traer angustia y nos van a ayudar a seguir esparciendo esta negatividad por las redes. Y esas son las recomendaciones. Y ahora, no sé, Noemí, si podíamos hacer alguna ronda para que comenten si han tenido alguna de estas situaciones cuando han estado en las redes sociales y cómo las han enfrentado. Así es. Dejo esa pregunta. María José dejó ahí los correos de los profesores, de Marcelo Mendoza y el de ella misma. Recuerden que les vamos a compartir esta presentación una vez termine el ciclo de charlas para que las podamos amononar y mandárselas todas bien bonitas. Y ahora, si podrías dejar de compartir, María José, y vamos a abrir la palabra a todos ustedes. Yo antes, mientras estamos en el proceso de levantar manitos o dejarnos preguntas o comentarios en el chat, les quiero contar por qué hemos escogido estas temáticas. Esta, la de las noticias falsas de la charla pasada, o la que viene, que se trata sobre memes. Porque esto a todos nos pasa. Cuando las redes sociales, desde WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales, Instagram, Twitter, se convierten en un territorio que a mí me genera un poco de incertidumbre, de inseguridad, un poco de angustia, porque no sé si lo que estoy leyendo es cierto o no. Si en WhatsApp veo que en mi grupo de vecinos la gente se pone a pelear y se comienza a descalificar, o en Facebook uno publica una cosa y gente que no conozco te empieza a decir cosas horribles, ¿qué pasa? Uno se aleja y deja de ser un usuario empoderado de una herramienta que puede ser tremendamente valiosa para todos nosotros. El objetivo de estas charlas, el objetivo final no nos va a ayudar a eliminar la agresividad de las redes sociales o a hacer desaparecer las noticias falsas, sino que a nosotros como usuarios nos va a empoderar para hacer un uso informado. Así no nos va a dar miedo ya entrar y leer noticias porque vamos a aprender un poquito a distinguir aquellas que son falsas de las verdaderas, o bien le vamos a preguntar a nuestros cercanos, vamos a tener herramientas que nos permitan hacer un uso mucho más seguro, mucho más nuestro de las redes sociales. Y si alguien me dice una pesadez por WhatsApp, ya sé, no le voy a contestar. Seguro muchos de ustedes han visto en grupos de WhatsApp de familia, de amigos, que alguien dice una pesadez y todos comienzan a contestar en el grupo de vecinos, de apoderados, de colegio, de sus hijos, sus nietos. ¿Y qué pasa? Que uno responde indignado y se arma una tremenda pelea. No caigamos en esas dinámicas que finalmente lo único que nos hacen es que nosotros nos distanciemos de estas herramientas que nos sirven muchísimo a todos. Y con la charla de la próxima semana, que se trata de memes, lo que buscamos es acercar a ustedes fenómenos que están ocurriendo en las redes sociales y que a veces uno no entiende. Mi hijo me dice, mamá, te mandó un meme. ¿Qué es eso? ¿Por qué me lo mandaste? ¿Estás enojado conmigo? ¿Me estás mandando una broma de mal gusto?
En la próxima clase, que con el profesor Benjamín Busto, vamos a aprender a conocer esta tendencia que ya está instalada, así es que mejor la conocemos que mantenerlos alejados. Dice la señora Margarita que efectivamente solo nos alteran las noticias falsas y las peleas. Así es, señora Margarita. Toda la razón, ¿verdad? A muchos nos debe haber pasado que uno queda muy alterado después de estas cosas que parecieran a veces salir de cualquier lugar. Don Enrique Pino dice que se le ocurrió comentar una noticia política y le contestaron con improperios al principio, y al principio quiso contestar, pero después pensó y al final no contestó. Otra persona le pidió argumentos a esta persona agresiva, a este usuario agresivo, pidiéndole argumentos y con respeto. Sí, efectivamente sucede eso, y Marcelo nos puede contar que hay personas que pueden, que yo digo personas que tienen mucha fortaleza, pueden cumplir ese rol de moderador. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, Marcelo? Claro, a veces hay los hilos, por ejemplo, puede ser en WhatsApp, puede ser en Twitter, en Facebook, en distintas redes sociales. A veces es posible de que intervenga alguien y que modere. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que las redes sociales también tienen herramientas para poder evitar de que ocurran las controversias y las peleas. Voy a mencionar algunas. Bueno, usando... es posible detectar a usuarios que tienden a trolear, es decir, que son estos trolls que contaba María José, ¿cierto? Que es, y lo que se hace en realidad, y de lo que se han ido preocupando las redes sociales, de que estos usuarios les dan una advertencia, y si siguen con esa actitud de usar lenguaje abusivo, esas cuentas generalmente se cierran. Entonces, las redes sociales están preocupadas, por ejemplo Twitter está bastante preocupado de eso, pero hay un problema con el lenguaje, con el idioma en realidad, que estas estrategias funcionan mejor en inglés que en español. Entonces, como estas redes sociales son de Estados Unidos, ¿cierto? Twitter, Facebook, manejan mucho mejor la detección del lenguaje de odio en inglés que en español. Entonces en español no es muy fácil para que ellos se den cuenta, que los administradores se den cuenta cuando alguien está utilizando lenguaje de odio. Y por esa razón, porque el problema es más difícil en español de detectar para los que manejan las redes sociales, es que hay una mayor proliferación de trolls en español que en inglés. Si uno va a Estados Unidos se da cuenta que es mucho más estricto el uso de las redes sociales, precisamente porque está más controlado lo que uno puede decir, está mejor regulado, más que controlado, está mejor regulado. ¿Ya? Entonces, eso tiende a ocurrir ahí. Claro, hay personas también de que tienen esta habilidades sociales, en el fondo, de que logran en una red social, que se espera que es para poder interactuar y deliberar, poder calmar un poco las aguas en el fondo. ¿Sí? Pero eso ya más bien tiene que ver con las habilidades sociales que tienen las personas. Quizás lo último que quería hacer y mencionar a propósito de esto es que tengo una mala noticia. Si es que uno se enoja, es muy difícil desenojarse. Porque la emoción, cuando uno cae en un estado emocional, no hay vuelta atrás. La emoción antecede muchas veces a la razón. Entonces, el uso del lenguaje de odio, por ejemplo, del lenguaje abusivo o del lenguaje que denota a otras personas, tiene ese propósito, que nos enojemos. Y el propósito de que nos enojemos es precisamente de que no deliberemos en la red social, es decir, que no podamos tener una conversación constructiva en la red social, sino que se genere una polarización. ¿A quién benefician las peleas? ¿A quién beneficia la polarización? A las campañas publicitarias.
cuando las personas están polarizadas, en el fondo lo que hacen es revelar su sistema de creencias. Revelan su posición política, revelan su religión, revelan el equipo de fútbol que les gusta, revelan los productos que les gustan, revelan las celebridades que siguen, revelan un montón de información que es muy útil para campañas publicitarias. Entonces, piensen que existe un propósito detrás de las peleas. Y el propósito es precisamente buscar de que la gente se ofusque y revele qué es lo que piensa y revele su sistema de creencias. Y de esa manera la red se colorea. Y con todo lo que nosotros hemos publicado en las redes sociales, es muy fácil saber quién piensa qué cosa. Entonces hemos entregado tanta información en redes sociales, a través de las discusiones, que después esa información es muy fácil usarla para poder dirigir información, que eso se llama exposición selectiva de contenido. Entonces, piensen siempre en eso. Antes de enojarse, puede ser de que alguien en realidad lo que esté tratando de hacer es de pensar cuál es mi posición política, o cuál es mi religión, o cuál es el equipo de fútbol que me gusta, porque ese dato le es útil a alguien. Así que no caigamos en las peleas, porque en el fondo le estamos haciendo un negocio a alguien. Alguien está haciendo negocio con nuestra rabia. Yo quería interrumpir un poco al profesor Marcelo y darle las gracias a él y a la María José y contarles una anécdota de esto de que en inglés y en español es más difícil en español detectar el lenguaje de odio que en inglés, porque las redes sociales están seteadas para ese idioma. A mí una vez Twitter me bloqueó por un chiste. Yo hice una broma, ocupé una palabra en la broma que hice y Twitter me bloqueó y me dejó bloquear 2 días. Entonces yo no podía acceder y yo lo uso para trabajar, entonces no podía ver como los tweets de la universidad, ni los eventos que venían, ni podía retuitear a la gente, o sea, no podía hacer nada, porque ocupé en una broma una palabra y Twitter me tiró para afuera, automáticamente. Entonces, no es solo para las cosas buenas, o sea, malas, ni las peleas o como las confrontaciones, sino que también discrepa, o sea, no logra identificar muy bien el algoritmo, que uno está haciendo una broma, pero identifica palabras que tienen una connotación negativa sin tener mucho contexto y hace el filtro inmediatamente. Entonces, ojo ahí, que no es solo para atacar a otros, sino que si uno hace una broma, también te puede pasar que te tire afuera. Así es. Gracias, Elisa, por compartir esa experiencia que a muchos nos ha pasado. Don Hernán dice que muy útil, señorita María José, me serviría mucho en mis grupos de WhatsApp. Es un tema de eso de las dinámicas en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Porque pasa lo que decía María José, finalmente uno no está viendo caras, uno está viendo textos que pasan o audios de personas que a veces uno no conoce a todos sus vecinos y llegan estos comentarios que a veces son tan agresivos. Doña Carmen dice, felicitaciones, muchas gracias por la oportunidad de aprender algo tan actual. Muchas gracias a usted. Doña Patricia Gerdin dice, gracias a los profesores y alumnas, he aprendido mucho. Me he salido de varios WhatsApp porque algunas personas se dedican a atacar a otras que no son de sus ideas. Precisamente. Y lo triste es que hay que salirse. Y lata que haya que salirse por culpa de esta gente. Exacto. Doña Miriam Olmos dice, cuando estás con ira pierdes el control y lanzas plumas al aire y después cuando las quieres recoger, jamás se podrán recoger. Qué sabia la reflexión. Doña Gloria Díaz dice que muchas gracias por la charla, tuvo una mala experiencia en redes sociales al hacer una consulta. Efectivamente, a veces uno hace una pregunta que es inocente y aparecen estos troles a atacar, o a estas personas con discursos de odio. Señora Rosa, tiene la manito levantada, cuéntenos. Se me apagó la pantalla, pero ¿puedo hablar? Sí, igual. La escuchamos perfecto. Ya. Lo que dijo el profesor es tan verídico. El silencio es poderoso. Si uno no se pone a contar de su vida, nadie sabe qué tendencia política tiene, religión ni nada. Es muy importante
mantenerse en silencio, gobernarse a sí misma. Es tan importante todo lo que nos han enseñado hoy día que yo agradezco mucho, 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 porque uno es un adulto mayor que, por ejemplo, yo paso sola y soy dirigente social. Entonces también veo cosas feas y uno tiene, como dirigente social, ya tiene un currículum y una manera moderada. Pero esto que ustedes han enseñado hoy día realmente es importante, porque yo me he salido de grupo y el profesor dice que eso es lo que busca la gente, que uno se retire, cuando estas cosas son herramientas que le sirven a uno. Y al retirarse uno pierde, no la persona que la molestó. Y realmente controlar bien las emociones, que nada nos quite el sosiego, que nada nos ponga mal, porque esto para mí hoy día ha sido pero como una luz pero enorme, y muchas gracias al profesor y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos compartir estas experiencias, estos conocimientos que yo tengo la certeza de que Marcelo comparte esta visión porque lo conozco y yo esperaba que él diera esta charla con muchas ganas, porque además es una persona que es muy cálida para entregar la información y con una religión. ¿Verdad que sí? Y además tiene una de las gracias, Marcelo, te voy a piropear, es que él no nos enseña solo lo técnico, sino que pone en contexto, ¿verdad? Casi como en una reflexión filosófica o social. Exacto. Sobre esas cosas que nos pasan. Se nota su docencia. Le vamos a dar las gracias a Marcelo Mendoza de la Universidad Técnica Federico Santa María, y a María José Apolo, su alumna memorista, que esperamos le vaya estupendo, ¿verdad?, en su tesis. Y bravo. Gracias a todos ustedes, todas ustedes, por estar acá con nosotros. A ustedes, muchas gracias. No se olviden de acompañarnos la próxima semana. Tenemos el último capítulo, dejémoslo así, la última charla con el Instituto Milenio, que va a ser súper buena, va a estar muy divertida, porque vamos a hablar de memes. Los memes son muy, muy divertidos. Así que no se olviden, les vamos a mandar el link de Zoom como recordatorio el día antes y el mismo día, el próximo martes a las 18:30 horas. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Marcelo y María José, y a todos y todas los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso de todas maneras. Muy buena la charla. Hay muchas cosas que uno aprende.